¿Y si el renacimiento africano más profundo comenzó sin disparos, sin titulares estridentes, y no con guerras? En el corazón árido del Sahel, 3 naciones, Mali, Níger y Burkina Faso, acaban de tomar una decisión que sacude la arquitectura política de África Occidental. Han dejado atrás la CEDEAO. No fue un alzamiento militar tradicional, ni una reacción irreflexiva. Fue una jugada paciente, una afirmación silenciosa, y quizás, más poderosa que cualquier rebelión armada. Mientras los medios globales solo vieron caos y amenazas, en los mercados de Bamako, las avenidas de Ouagadougou y las calles de Niamey, la noticia se esparció como un soplo de esperanza. Por primera vez en varias décadas, millones sintieron que la soberanía no era solo una promesa lejana, era un proceso tangible, nacido desde abajo, sin ruido de balas, pero con el peso de siglos de aspiración a la libertad. Esta revolución no recurre a pancartas extranjeras ni mendiga legitimidad internacional. Es un renacer silencioso, un quiebre histórico donde la dignidad y la autodeterminación se sitúan por encima de las viejas cadenas de la dependencia externa. Lo que han hecho Mali, Níger y Burkina Faso va más allá de un gesto diplomático. Es el inicio de una transformación social y espiritual que puede alterar el destino de todo un continente y reescribir la historia mundial. Subestimar esta revolución silenciosa es perder la brújula sobre cómo emergen los grandes cambios y lo que la libertad realmente significa. Hoy están en juego el futuro de millones de personas, el control de recursos vitales y la posibilidad de un paradigma global distinto. Para comprender la magnitud de este movimiento, hay que adentrarse primero en el contexto histórico y social del Sahel. Para entender esta ruptura, hay que mirar atrás y ver cómo el Sahel llegó a este punto. Solo así se pueden descifrar las razones y dimensiones de este cambio histórico. ¿Qué sucede cuando la independencia de un país se redacta con palabras dictadas desde el extranjero? En África Occidental, tras la retirada formal de los colonizadores, la libertad fue muchas veces solo una ilusión impresa en decretos llegados de tierras lejanas. Bajo promesas de unidad y desarrollo, se levantaron nuevas instituciones que, en silencio, replicaban antiguas cadenas. En 1975 surgió la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Su objetivo oficial era admirable: fomentar la unidad, la cooperación y la estabilidad regional. Sin embargo, desde su nacimiento, una gran parte de su arquitectura económica y sus reglas respondían más a intereses occidentales que a las verdaderas necesidades africanas. La moneda utilizada por muchos países, el franco CFA, era mucho más que un simple instrumento de intercambio. Impresa en París y controlada por el Tesoro francés, esta moneda garantizaba que la soberanía financiera permaneciera fuera del alcance africano. Cada decisión económica, cada proyecto de desarrollo, debía ser aprobado primero en despachos situados a miles de kilómetros. Durante décadas, se repitieron discursos sobre democracia y progreso, pero para la mayoría, esas palabras nunca se tradujeron en hechos. Las decisiones cruciales se tomaban en oficinas extranjeras, las sanciones venían del exterior, y la autonomía tenía límites claramente marcados por poderes ajenos. La CEDEAO, que prometía ser el puente hacia el futuro, empezó a verse como una fortaleza levantada sobre cimientos prestados. Las sanciones económicas, el cierre de fronteras y la presión política demostraron que la cooperación impuesta no garantizaba ni justicia ni prosperidad real. Así, crecieron las dudas entre las nuevas generaciones. ¿Esa unidad era realmente suya? Olvidar esta historia, la que se oculta tras los discursos oficiales, es permitir que se perpetúen sistemas de desigualdad y dependencia. Es aceptar, sin cuestionar, que el destino de millones siga decidiéndose lejos de sus hogares y sus sueños. Pero la historia sigue escribiéndose. ¿Qué ocurre cuando una sociedad decide romper con el guión impuesto y atreverse a escribir, desde abajo, su propio destino? Hoy, Mali, Níger y Burkina Faso han dado un paso que desafía el orden establecido. Su salida de la CEDEAO es solo el principio de una transformación
que podría cambiar la historia de toda la región. ¿Puede un acto silencioso reescribir el destino de millones? En pleno Sahel, la respuesta tomó cuerpo en enero de 2025, cuando Mali, Burkina Faso y Níger firmaron, sin disparos ni discursos, su salida de la CEDEAO. Solo 3 firmas, apenas tinta sobre papel, pero suficientes para estremecer fronteras invisibles. En Europa y América, la noticia llegó como un trueno. Los titulares anunciaban caos y colapso. Gobiernos en Bruselas, París y Washington temblaron al imaginar perder su influencia en una región clave. Reaccionaron como siempre: sanciones, bloqueos, amenazas y cierres. Pero en el Sahel, la historia se contaba diferente. En Ouagadougou, Bamako y Niamey, la gente salió a la calle. Había alegría, sí, pero sobre todo determinación. El júbilo era contenido, la esperanza quieta pero firme. Por primera vez, la ruptura no significaba derrota, sino renacimiento. La salida no era huida, sino afirmación de identidad y dignidad. Las potencias intentaron asfixiar el sueño. Los bancos extranjeros cortaron el crédito. Los organismos internacionales congelaron ayudas. Los mercados quisieron aislar a los 3 países. Pero el Sahel eligió construir en vez de lamentar. Así nació la Alianza de Estados del Sahel. Una hoja de ruta concreta, defensa común, banco propio y, lo más ambicioso, el diseño de una moneda independiente de París y de cualquier tesoro ajeno. Ese gesto callado encendió una movilización inédita. Campesinos, estudiantes y comerciantes se unieron bajo un mismo lema: basta de esperar permiso para existir. Ibrahim Traoré, rostro visible de Burkina Faso, lo resumió en una frase que cruzó fronteras: los hambrientos no pueden esperar permiso. Esa consigna se volvió escudo y bandera. El riesgo era abismal. Si la alianza fallaba, el mensaje sería fatal: que África no puede gobernarse sola, que la sumisión es destino, que la dignidad es solo una utopía. Pero la convicción popular superó al miedo. Por primera vez, la historia la escribían quienes trabajan la tierra y cuidan el agua bajo el sol inclemente del Sahel. La euforia, sin embargo, pronto chocó con la realidad. La independencia formal es solo el umbral. Lo verdaderamente difícil comienza ahora. ¿Cómo se construye, desde abajo, una nación libre y justa? El mundo observa expectante, pero son los pueblos del Sahel quienes ahora deben decidir su propio camino. La lucha por la soberanía apenas comienza, y cada paso será una prueba de resistencia y unidad. ¿Puede la libertad recién conquistada sobrevivir a las viejas sombras y a pactos externos disfrazados de ayuda? Esa es la pregunta que hoy atraviesa el corazón del Sahel. Porque lograr la independencia es apenas el primer escalón. Gobernarse exige mucho más coraje y rigor. En Bamako, Niamey y Ouagadougou, la emoción de romper con la CEDEAO se mezcla con la realidad dura de liderar naciones complejas. El júbilo inicial convive con presiones antiguas: la inflación que vacía los bolsillos, la corrupción que acecha en cada despacho, la lentitud de las instituciones y la influencia persistente de élites nostálgicas de París o Abuja. Algunos que antes mandaban sueñan aún con los días en que las órdenes llegaban de lejos. A la tensión interna se añade la seducción de nuevos aliados. Potencias como Rusia, China, Turquía e Irán prometen inversiones, tecnología y respaldo político. Pero cada trato trae su propia letra pequeña, y el peligro de caer en otra dependencia es tan real como siempre. La historia enseña: las cadenas invisibles también pueden apretar. Sin embargo, en medio de la dificultad, aparecen los primeros brotes de soberanía. En Gao, la inauguración de una planta solar simboliza el deseo de energía propia. En Níger, el viejo sueño del ferrocarril une aldeas y mercados. Cooperativas de mujeres transforman la agricultura y la artesanía en prosperidad local. Son señales discretas, pero firmes, de que un nuevo camino empieza a nacer desde abajo. La verdadera soberanía comprende en cada vez más voces,
no es comodidad, sino disciplina. Implica resistir atajos tentadores y construir instituciones sólidas, aunque el proceso sea lento y costoso. Es una reconstrucción profunda, donde la dignidad no se otorga, se conquista, día tras día. Quizá el mayor cambio sea invisible, una nueva mentalidad. Se resume en 3 palabras que resuenan en plazas y mercados: quedarse, construir, pertenecer. Quedarse aunque cueste. Construir aunque tarde. Pertenecer al fin a una nación que ya no se arrodilla ante nadie. El riesgo, sin embargo, acecha. Un error estratégico, una concesión a intereses foráneos o una fractura interna pueden convertir la emancipación en nueva sumisión o en ruina. Es un cruce de caminos. El futuro está en juego, y cada decisión pesa. Pero los primeros frutos confirman que el trayecto, aunque duro, es posible. ¿Qué enseñanza deja este giro para África y el resto del mundo? El pulso por la autodeterminación no termina aquí. El destino del Sahel puede marcar el rumbo de toda África y desafiar el orden global. ¿Qué puede enseñarnos realmente el Sahel sobre dignidad y progreso en el siglo XXI? Mucho más de lo que solemos imaginar. Porque la verdadera transformación que atraviesa África Occidental no nace de ayudas externas ni de promesas lejanas. Surge del esfuerzo propio, del trabajo cotidiano y, sobre todo, de la recuperación de la autoestima colectiva. Durante demasiadas décadas, las soluciones llegaron desde fuera. Programas internacionales, fondos de desarrollo, discursos escritos en lenguas ajenas. Sin embargo, la experiencia del Sahel demuestra que la dignidad y el progreso no se reciben como obsequios importados. Son semillas que deben sembrarse, regarse y defenderse en casa, y crecen en el corazón de quienes se atreven a soñar con otro destino. La revolución del Sahel es, ante todo, mental. Es una revolución interna donde el éxito deja de medirse por la aprobación extranjera o la imitación de modelos ajenos. Ahora, el éxito es redefinir la pertenencia, escribir la propia narrativa y sentir orgullo por las raíces y los sueños propios. Mali, Níger y Burkina Faso han demostrado que el verdadero poder reside en tomar la palabra y narrar el propio relato, en lugar de mendigar reconocimiento. No se trata solo de abandonar una organización, sino de romper cadenas invisibles que durante más de medio siglo limitaron la voz y el desarrollo de sus pueblos. El ejemplo del Sahel resuena mucho más allá de sus fronteras. Es una inspiración para todos aquellos pueblos que, en cualquier rincón del planeta, han sido subestimados, sometidos o convertidos en espectadores de su propia historia. Enseña que la autodeterminación no es un acto de rebeldía, sino una forma de reclamar la dignidad y el derecho a equivocarse, a crear y prosperar bajo reglas propias. Ignorar esta lección es perder la oportunidad de comprender la verdadera naturaleza de la libertad. No solo para África, sino para cualquiera que sueñe con romper dependencias y construir su futuro con manos propias. Renunciar a este aprendizaje es condenarse a repetir el ciclo de sumisión y dependencia. Por eso, la historia del Sahel no es local ni pasajera, es universal y desafiante. Nos recuerda que la emancipación empieza en la mente, se cultiva en la tierra y florece solo cuando nadie más escribe nuestro destino. Pero, ¿cómo se traduce esa revolución interna en cambios concretos? La respuesta comienza en la vida diaria de sus habitantes. La libertad que brota desde el suelo africano no pide permiso. Simplemente emerge, impulsada por una fuerza ancestral imposible de contener. Hoy, en lo más profundo del Sahel, esa libertad crece con una determinación que no conoce miedo, alentada por generaciones que se atrevieron a imaginar un destino propio. La salida de Mali, Níger y Burkina Faso de la CEDEAO no es solo el cierre de un capítulo, sino el inicio de una nueva conciencia africana. Una África que decide, que se escucha y que se reconstruye desde sus raíces más profundas. El riesgo de ignorar este renacer es inmenso. Si apartamos la mirada ahora, condenamos a las próximas generaciones a repetir las mismas cadenas de dependencia que marcaron el pasado.
La indiferencia sería una traición al valor de quienes hoy reclaman dignidad y siembran esperanza sobre la tierra africana. La revolución del Sahel no necesita gritos para sentirse. Vibra en cada mercado, en cada escuela, en cada frontera reabierta por voluntad propia. Esta transformación reta a los viejos poderes y desafía a quienes solo observan desde lejos. ¿Vamos a quedarnos en silencio o nos atrevemos a reconocer y contar la historia de un continente que despierta? Tu voz, tu mirada y tu decisión de compartir este momento forman parte del cambio. Visibilizar este despertar es rendir homenaje al poder de la autodeterminación y abrir paso a un futuro donde la riqueza africana deja de ser promesa y se transforma en realidad compartida. No solo África se juega su destino en este cruce de caminos. El mundo entero puede aprender del coraje de quienes eligen caminar con paso propio. Porque la libertad, cuando florece en cualquier rincón del planeta, tiene la fuerza de renovar la esperanza en todos los demás. Recuerda, la historia no espera a quienes dudan. Hoy, alza la voz por este renacimiento. Difunde, comparte, reflexiona. Sé parte de la ola que empuja la transformación hacia adelante. Ahora, detengámonos y analicemos este proceso a través de ejemplos concretos de la historia africana y mundial, para entender cómo una decisión aparentemente silenciosa puede tener repercusiones que cruzan siglos y continentes. En el caso de la India, cuando Mahatma Gandhi encabezó el movimiento de desobediencia civil contra el Imperio Británico, tampoco hubo una gran explosión inicial. Fue una suma de gestos, marchas de sal, boicots a productos extranjeros y, sobre todo, un cambio de mentalidad. El pueblo indio decidió que no esperaría más la validación del colonizador. Esta revolución silenciosa, tejida día a día, terminó por colapsar la base de la dominación británica. De manera similar, la decisión del Sahel de romper con la CEDEAO no es solo un acto administrativo, sino el inicio de un ciclo de emancipación que podría transformar todo el tejido social africano. En América Latina, la independencia de Haití a comienzos del siglo XIX fue un terremoto sin precedentes. La rebelión de los esclavizados no solo liberó a una nación, sino que envió ondas de choque que reconfiguraron el mapa político y social del continente. Los poderosos intentaron aislar y castigar a Haití, igual que hoy intentan aislar al Sahel. Pero la semilla de la libertad, una vez plantada, germinó en otros territorios, inspirando movimientos y sueños en toda la región. Incluso en Europa, el proceso de integración de la Unión Europea nació del deseo de evitar nuevas guerras tras la devastación de 2 guerras mundiales. Pero ese proyecto, nacido desde arriba, enfrentó sus propios límites. La reciente salida del Reino Unido, el llamado Brexit, demostró que las alianzas internacionales, si no responden a la voluntad genuina de los pueblos, pueden resquebrajarse de manera imprevista. Así, la historia del Sahel hoy condensa lecciones universales sobre soberanía, pertenencia y los riesgos de la dependencia externa. Volviendo al Sahel, conviene recordar que la región no es una simple franja de tierra árida. Aquí vive una de las juventudes más numerosas del planeta. Más de 70 millones de personas residen en estos 3 países, la mayoría de ellas menores de 30 años. Este dato es crucial. Significa que el futuro de África Occidental será escrito por manos jóvenes, por nuevas generaciones que crecieron viendo las promesas rotas de la CEDEAO y anhelan un modelo propio, no heredado ni impuesto. En las calles de Bamako, por ejemplo, los jóvenes organizan foros de debate sobre el futuro de la moneda nacional. En Niamey, estudiantes universitarios impulsan proyectos de agricultura regenerativa que devuelven vida al suelo erosionado. En Ouagadougou, las cooperativas de mujeres han creado redes de microfinanzas para financiar pequeños negocios, rompiendo círculos de pobreza y dependencia. Estos ejemplos prácticos muestran que el renacimiento africano no es solo un concepto teórico. Es una realidad que empieza a tomar forma en cada comunidad. Cada vez que una familia invierte en energía solar para iluminar su hogar, cada vez que un pequeño agricultor vende su cosecha sin intermediarios extranjeros,
Cada vez que un joven aprende informática y la aplica a resolver problemas locales, el proceso de emancipación se fortalece. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos concretos que puede seguir el Sahel para consolidar esta independencia? Primero, diversificar sus alianzas internacionales sin caer en nuevas trampas. Por ejemplo, en vez de depender únicamente de un país poderoso, como Francia, buscar acuerdos tecnológicos con India, intercambios educativos con Brasil y alianzas comerciales con Sudáfrica. Así se reduce el riesgo de nueva dependencia y se fomenta el aprendizaje mutuo. Segundo, invertir en educación y salud pública. La historia muestra que ningún país ha alcanzado el desarrollo sostenible sin una base sólida de escuelas y hospitales. Corea del Sur, por ejemplo, pasó de la pobreza a la innovación mundial en menos de 50 años gracias a su apuesta por la educación. El Sahel puede aprender de ese modelo y adaptarlo a su realidad. Priorizar la formación de maestros, médicos e ingenieros locales. Tercero, fortalecer la producción agrícola y la soberanía alimentaria. Mali, Níger y Burkina Faso tienen potencial para alimentar a su población y exportar alimentos. Para lograrlo, deben invertir en técnicas modernas, acceso al agua y redes de distribución. Pequeñas cooperativas pueden transformarse en motores económicos, como ocurrió en el norte de Italia, con sus consorcios agrícolas. Cuarto, fomentar la innovación tecnológica y la conectividad. En Ruanda, el desarrollo de una red nacional de Internet rápida permitió el florecimiento de startups y servicios digitales. El Sahel puede inspirarse en ese ejemplo, promoviendo el acceso a la tecnología y estimulando el desarrollo de software y aplicaciones adaptadas a las necesidades locales. Quinto, crear sistemas de justicia más transparentes y accesibles. La corrupción es uno de los mayores obstáculos para cualquier proceso de emancipación. Botsuana, en el sur de África, ha logrado mantener una de las democracias más estables del continente gracias a instituciones judiciales independientes y transparentes. El Sahel puede avanzar formando jueces y fiscales comprometidos y usando tecnología para hacer más accesible la denuncia y el seguimiento de casos. Sexto, cultivar una cultura de participación ciudadana. La historia de Finlandia, por ejemplo, muestra que cuanto más involucrada está la sociedad en la toma de decisiones, más difícil es que surjan tiranías o abusos de poder. Foros barriales, radios comunitarias y plataformas digitales pueden facilitar este proceso en el Sahel. Por último, nunca perder de vista la memoria histórica. Los museos, las escuelas y los medios de comunicación deben rescatar las historias de resistencia y creatividad africana. Así se fortalece la autoestima colectiva y se evita caer en el relato de inferioridad que tanto daño ha hecho. Cada uno de estos pasos no es sencillo, pero son el único camino para que la revolución silenciosa del Sahel se transforme en un renacimiento duradero. El futuro pertenece a quienes se atreven a imaginarlo y construirlo, paso a paso, con paciencia y coraje. Así como la abolición de la esclavitud, la caída del muro de Berlín o la independencia de la India no ocurrieron de la noche a la mañana. El Sahel enfrenta ahora el reto de perseverar más allá de la emoción inicial. La clave estará en la constancia, en la capacidad de adaptarse, aprender de los errores y mantener viva la llama de la dignidad. En última instancia, el destino del Sahel no solo es relevante para África, sino para el mundo entero. En una época marcada por el desencanto, la polarización y la crisis de confianza en las instituciones, la lección del Sahel es clara. Ningún poder externo puede dar lo que solo se conquista desde dentro. La libertad, la justicia y el progreso son frutos de la voluntad colectiva y el esfuerzo cotidiano. Por eso, cuando mires las noticias y veas imágenes de protestas, discursos o acuerdos en el Sahel, recuerda que lo que ocurre allí no es un capítulo menor. Es la continuación de una larga lucha universal por la dignidad y el derecho a decidir. Y así como el eco de la independencia haitiana cruzó océanos, o el ejemplo de Gandhi inspiró a Martin Luther King en Estados Unidos, el despertar africano del siglo XXI
puede iluminar el camino de otros pueblos que aún esperan su momento. La pregunta, al final, no es solo qué hará el Sahel con su futuro, sino qué haremos todos nosotros con el ejemplo que nos ofrece. ¿Nos limitaremos a observar o seremos capaces de aprender, apoyar y ser parte de la ola de transformación? Porque la historia, como el río Níger, sigue su curso a pesar de los obstáculos. Y hoy, en el Sahel, fluye una esperanza nueva, capaz de cruzar fronteras y generaciones. Depende de cada uno de nosotros que esa esperanza no se apague, sino que crezca y algún día se convierta en ejemplo y semilla